Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 4 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos cómo identificar y reparar errores en disco de almacenamiento, pendrive y en disco de sistema. En primer lugar, cuando tenemos, por ejemplo, un pendrive, acá estamos en presencia de un pendrive que se llama Store and Go, los errores aparecen habitualmente en el sistema de archivos de esta manera, con nombres que no son legibles. Entonces, esto lo podemos reparar. Para poder reparar, primero debemos conocer, esto es el label del pendrive. Lo que necesitamos conocer primero es el nombre. Entonces, para esto corremos el comando lsblk -l-f grep -b loop, como vemos acá, y esto nos da un listado de las diferentes unidades. SDA, que es una unidad que tiene una partición SDA1, 3 y 4. Luego tenemos SDB, que tiene una sola partición, y tienen tipos BFAT, EC3, EC4. Para repararlo se corren diferentes herramientas: FSSK BFAT, si tenemos unidades de tipo BFAT, y si no, E2 FSSK para cuando son EC3, EC4, y para un tipo de NFTS se usa NTFS-FIX. Esto puede aparecer de otras maneras. Por ejemplo, vamos a ver acá en esta computadora. Si ejecutamos lsblk -l -f -b loop, acá tenemos el tipo EX4 BFAT, tenemos SDA. En esta computadora tenemos SDA que tiene una partición 1 y partición 2, SDA 1 y 2. En 1 está el sistema, en 2 es home. Después tenemos SDB, que tiene una sola partición, y SDC, que también tiene una sola partición, y este que se llama Store and Data. Este es el label, que es el que nosotros vemos cuando vamos a un administrador de archivo. Pero si tenemos duda, en esta presentación, por ejemplo, no vemos el tamaño, la cantidad de gigabytes que tiene, entonces podríamos estar en duda. SDA siempre es donde está el disco de arranque, pero bueno, lo que podemos hacer es ejecutar el mismo comando. De esta manera le sacamos F. Entonces, donde vamos a ver de nuevo SDA1, 2, SDB1, SDC, y acá vemos el tamaño. SDA está particionado en aproximadamente 19 y 60 GB, SDC es aproximadamente 400 GB, y el pendrive es el de 15 GB. Entonces, con diferentes formas tenemos que identificar claramente. Lo que nos interesa es este nombre, SDC1, que es el que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, el pendrive que queríamos arreglar es SDB1, por eso acá se colocó el comando sudo fsck bfat -a deb sdc1. En este caso es SDB1, pero si lo hubiéramos hecho en la computadora que estoy mostrando ahora, sería SDC1. Se acaba siempre el nombre, no nos interesa el label. Muchas veces tenemos un error, eso sería para errores de pendrive, pero muchas veces tenemos, cuando arranca la computadora, tenemos un problema en el disco de arranque. Entonces vamos a ver que nos aparecen algunos mensajes que nos pueden producir un poco de alarma. Acá, por ejemplo, nos dice que en SDA1, que sabemos que es la partición donde está el disco de arranque, dice Unexpected Inconsistency, y nos dice Run FSSK Manually. Acá nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que vamos a correr es FSSK con algunos parámetros, por ejemplo -i, y acá se indica el nombre que tenemos acá, deb SDA1, y al ejecutar este comando nos va a producir la reparación. Va a aparecer una serie de indicaciones,
pero al final va a decir que el file system was modified, se modificó el sistema de archivos, y entonces luego de esto escribimos exit y la computadora debería arrancar normalmente. Muy bien, lo que vamos a ver ahora es cómo modificar el label de un pendrive. El label de un pendrive, acá en el administrador de archivo, es el nombre que está apareciendo acá. Store Data, por ejemplo. Es interesante tener un label porque cuando tenemos varios pendrive para almacenar diferentes cosas, al colocarlo ya vamos a saber qué nombre tenemos. Entonces, nosotros en el ejemplo que hacemos en el texto, tenemos 3 pendrive, uno que almacena datos, que lo llamamos Store Data, que acá ya lo tengo con ese label. Después tenemos otro que se llama Store Paper, para almacenar manuscritos y paper, y Store Script, para almacenar software, por ejemplo. Entonces, cada uno, no hace falta que le pongamos Store, podría decir Data, Software, etc. El label no tiene que tener más de 11 caracteres. Entonces vamos a ver cómo modificar este label, que acá se llama Store Data. Para esto vamos a una terminal, que ya tenemos abierto. Y lo primero que nos vamos a fijar es el label, identificar la unidad que queremos cambiar. Porque acá en el administrador de archivo nos muestra Store Data, pero no sabemos si es SDA1, SDB o SDC. Ya venimos trabajando, sabemos que es SDC, pero si estuviéramos trabajando deberíamos verlo. Entonces para eso ejecutamos el mismo comando lsblk que hemos visto, y acá tenemos Store Data, que su nombre es SDC1. Ese es el nombre que tenemos. Entonces nosotros lo que queremos ahora es cambiarle Store Data. Entonces, para esto vamos a utilizar sudo 2fs label /dev /sdc1, y acá a continuación vamos a colocar el nuevo label. Entonces supongamos que nosotros ya no queremos más que se llame Store Data, queremos que se llame Data. Nos va a pedir la contraseña. Y ahí teóricamente lo cambió. Como podemos ver acá arriba, ya no se llama más Store Data, ahora se llama Data. Sigue siendo el mismo pendrive, pero le cambiamos el label. Esto es importante también cuando queremos hacer un sistema automático, por ejemplo desde un script. Si queremos que se guarde algo en particular, tendremos que direccionar el archivo que queremos guardar a una unidad en particular, entonces ahí sí puede ser de utilidad el label.